Guía número 4 de la Unidad de Estudios de Fundamentación Contable y Financiera. Vamos a hablar el tema sobre presupuesto y planeación, sus generalidades, sus elementos, clases, sus participantes, factores que intervienen y definiciones. Bueno, el presupuesto es la planificación y control integral de las utilidades. Esta se define como un enfoque sistemático para el desempeño de fases importantes de las funciones administrativas o presupuestales de la planificación y el control, dentro de los cuales tenemos que diferenciar para qué sirven, para qué se utilizan. Está para un flujo de efectivas, para cuentas por pagar o las cuentas por cobrar. Los elementos inmersos en ella son el desarrollo y la aplicación, las especificaciones de metas, utilidades de largo alcance, utilidades de corto alcance y por último se determina el informe definitivo de la vigencia del comportamiento de ese presupuesto. Los elementos del presupuesto se dividen en operacionales, financieros, capital e inversión. También llamado como de funcionamiento. Pues esto aduce, como su mismo término lo dice, es un presupuesto operativo que recoge detalles de perspectiva de ingresos y gastos para un negocio en un corto o largo tiempo. El segundo son los financieros. Este pues verifica constantemente su liquidez, cuantifica sus ingresos y egresos y se realiza y es viable para realizar la proyección. El de capital e inversión, este forma parte del presupuesto financiero. El presupuesto efectivo, el de operaciones, el de venta, el de producción, el de consumo y el de gastos. Controla el uso de los recursos y me determina la inversión. Está relacionado y proyecta a todo lo que va a ser la inversión. También están los parámetros que definen el presupuesto. Dentro de los más importantes se podrían mencionar el control, la planificación, la coordinación, los periodos y los requisitos. El control. Este se define como el procedimiento que asegura a la dirección que el desempeño de sus actividades concuerden con las políticas, igualmente con sus planes y las normas previamente elaboradas. La planificación es el establecimiento de objetivos y la determinación de los cursos de acción que se deben alcanzar para ese objetivo o meta que establezca la empresa. La coordinación. Se realizan las funciones de planificación y control y desarrolla y mantiene adecuadamente las diversas actividades que tienen lugar dentro de la empresa. Es así que su objetivo principal es debe ser mesurable si su logro requiere de la asignación de recursos en un tiempo cubierto por el mismo. Sus requisitos. Dentro de los requisitos básicos, un plan presupuestal debe contener una responsabilidad por parte de la dirección, una organización, un sistema contable, una comunicación, unas metas reales, informes y revisiones oportunas, flexibilidad, vigilancia continua y eficiencia en las operaciones, para que me garantice las condiciones necesarias en la aplicación de los programas presupuestales. ¿Qué periodo? Es importante destacar que los presupuestos deben ser lo suficientemente largos para permitir una planeación efectiva. Esto significa que no se debe cubrir un periodo muy extenso en el que los planes del negocio se vean interferidos por factores tales como cambios de las condiciones económicas, como nuevos productos, variación en los costos o cambios del gusto del consumidor.
En esta gráfica podemos visualizar los participantes o agentes que intervienen en la preparación del presupuesto y sus diferentes procesos. Es importante destacar que siempre va desde una parte directiva hasta una parte operativa y desde su proyección, planeación hasta su ejecución y finalización con que lo determina un informe o un resultado. Entonces, aquí también es importante resaltar que el presupuesto debe ser preparado de arriba hacia abajo. Entonces, lo que estábamos hablando, siempre debe ir desde las directivas hasta la parte operativa. Esto significa que debe haber un flujo de presupuestos hacia la dirección superior, que con la asistencia del personal de finanzas, que integra cada una de las partes para conformar el presupuesto global de la compañía. Inmerso a esto son los que determinan y preparan cómo hacer su vigencia presupuestal. Entonces aquí se observa que está la dirección, de ahí de la dirección pues están los fines o los objetivos generales de la empresa, las observaciones, están los ejecutivos que dan los objetivos específicos, los de presupuesto que plantean el borrador de cómo se va a llevar a cabo o cómo se va a ejecutar ese presupuesto. Entre los ejecutivos, directivas, hacen revisiones, ajustes y ya determinan cuál va a ser ese presupuesto final. Y ya la decisión es tomada por todas las directivas o organizaciones que en ellas participan. Para iniciar su ejecución a través de lo que llamamos un informe de desempeño, que está entre el análisis, el reporte y la aplicabilidad. Dentro de los tipos de presupuesto encontramos dos sectores, que es el presupuesto de gobierno y el presupuesto de negocios. El presupuesto de gobierno es como lo público y el sector público, y el presupuesto de negocios es el sector privado. La gráfica nos muestra que estos dos tipos tienen similitudes y diferencias. Entonces, tal como nos lo muestra, por las dos tienen administraciones prudentes. En general, el presupuesto de gobierno pues primero estima sus gastos y luego mira cómo los va a financiar. En la de negocio, la empresa primero estima sus ingresos y después determina cómo va a ser su adecuado funcionamiento. En la de gobierno, pues la obtención de fondos para ellos es a través de impuestos, préstamos o dineros que mediante un proceso inflacionario, o sea, determinadas son recursos del Estado. La obtención de fondos, en cambio, para el presupuesto de negocios es un poco más complejo y ellos lo ven como un problema. También el presupuesto de gobierno reflejan políticas y el de negocios la crea, así tal cual como dice la gráfica. Bueno, el presupuesto y sus relaciones. Existen dentro del presupuesto unos conceptos que son importantes mencionar. Entre ellos están los presupuestos fijos y flexibles. ¿Qué son los presupuestos fijos? Estiman las ventas y los costos para el periodo del presupuesto y se utilizan para comparación en los resultados reales. Los flexibles constituyen un programa de costos para diferentes niveles de actividad del negocio. Los presupuestos fijos también son supuestos y cambian radicalmente. Su comparación de resultados reales con el presupuesto fijo no es muy adecuada en cuanto a servir como guía como para la toma de decisiones de las directivas de la empresa para cómo va a proyectarse el negocio. En los flexibles, el principio esencial es un presupuesto, pues como su nombre lo indica, flexible para cualquier nivel de la actividad
y que debe haber una norma de gasto. Permite también la comparación más exacta de los resultados reales con el presupuesto y sirve como guía para la dirección sirve como toma de decisiones. El costo fijo pues es una actividad del negocio razonable, entre los límites razonables, y sirve como instrumento adecuado para el control de los gastos. Igualmente el presupuesto flexible pues es una variación constante en las actividades del negocio y también es un buen instrumento de control de los gastos. Encontramos también los costos estándares. Estos constituyen un sistema en el cual se comparan los costos reales contra los costos predeterminados. Estos se basan en unos métodos de producción estándar, presupuestos de gastos y presupuestos de ventas. Igualmente nos permite analizar las variaciones que tienen lugar cuando se comparan los resultados reales con los estimados. También encontramos la gestión económica, que su objetivo es determinar en qué forma y en qué medida los capitales invertidos rinden utilidades o producen términos. ¿Cuál va a ser su fluctuación dentro de lo presupuestado? Encontramos también las limitaciones. Estas limitaciones son, como tiene varias ventajas, también tiene unas desventajas, entre las cuales encontramos estimaciones, actualizaciones o conciencia presupuestaria. En uno o más aspectos analizados, no se ha cubierto adecuadamente dificultades que puedan dañar o dar una mala apreciación sobre un programa de presupuesto. Igualmente se debe tener en cuenta los rasgos de distintos presupuestos como para determinar cuáles serían las limitaciones. No se debe perderse de vista el hecho de que este concepto de dirección tiene sus limitaciones, todos van a tener su margen de error. Bueno, entonces con esto ya concluimos que un presupuesto es la proyección de la inversión y el gasto y la ganancia que se pueda tener dentro de un negocio, cuáles son sus características, para qué nos sirve, cómo se puede aplicar, cuáles son esos niveles o sectores de economía para los cuales se aplica, como mirábamos lo de gobierno y negocio, que puede ser públicas y privadas, sus características, sus participantes, cuál es el proceso, cómo se desglosa el mismo, qué nos puede arrojar y qué le puede aportar a la empresa. Muchas gracias.